Entonces, muchas gracias. Voy a... Hola chicos, es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes, un privilegio de verdad y de gloria a Dios por eso. Hemos estado... Bueno, sí me gustaría empezar haciendo una pequeña oración antes de comenzar, ¿sí? Acompáñenme, por favor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, amado Dios. Usa este tiempo para tu gloria, Señor. Habla a nuestros corazones, amado Dios. Que tu Espíritu Santo haga su obra perfecta, Señor amado. Te damos honor y gloria porque tú nos has reunido esta tarde, Señor. Te entregamos nuestros corazones, Señor. Nuestro entendimiento, Señor, todo te pertenece a ti, Señor amado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, se ha estado viendo sobre el tema de las conexiones, ¿verdad? Conectados a la fuente, el poder de la empatía. Y esta tarde vamos a hablar sobre las fricciones en las relaciones con el prójimo. Entonces, nuestras relaciones horizontales con nuestros prójimos fluyen de la relación vertical que tenemos con el Señor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ya? Y cuando pensamos en fricciones, sí hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Qué es fricción? ¿Qué es fricción? Y pensamos en dos cuerpos ásperos que al momento de chocar produce una especie de chispa, ¿verdad? Y me hace pensar en lo que Salomón dijo en Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otra traducción, para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Así que estamos llamados al arrepentimiento y a una constante exhortación a una vida digna de la vocación cristiana. Filipenses 1:27. ¿Qué dice? Compórtense como es digno del evangelio de Cristo. ¿Ya? Con esta introducción vamos a hablar de un tema bastante importante, que es nuestra lengua. Nuestra lengua. Así que los que tengan Biblia, por favor, Santiago 3. Vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Santiago. Santiago 3, la lengua. Versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y cuando leemos este versículo, parece que Santiago empieza a hablar a quienes quieren ser maestros, ¿verdad? ¿Solo a ellos? ¿Será solo a ellos? Pero yo pregunto, como cristianos, ¿estamos en el deber de aprender la palabra bien, verdad? Porque si queremos compartirla con el otro, ¿qué vamos a compartir?
cosas que de pronto pensamos o imaginamos, no, sino lo que está escrito en la palabra. Segunda de Timoteo 2, del 14 al 16, Pablo dice a Timoteo: recuérdales de esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, es decir, con un esfuerzo máximo de predicar la palabra, una palabra completa, una palabra precisa, una palabra concisa. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ven? Entonces el pasaje también va para nosotros. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pensemos en cuánto daño hace nuestra lengua. Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Miren qué fuerte, cómo compara esto, ¿no? En Salmos. Dice que la garganta de un hombre que no ha sido regenerado habla palabras inmundas. Y pongámonos a pensar, una tumba que ha sido abierta. ¿Qué tipo de hedor saldrá de esa tumba? ¿Qué tipo de hedor saldrá de esta tumba abierta? Y ni se diga lo que vamos a ver dentro de ella, ¿verdad? Más o menos así compara. Cuando el hombre no ha sido regenerado y habla palabras inmundas, solamente refleja la putrefacción del corazón. Eso es lo que pasa, chicos. Así que, miren, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Así que, miren, Santiago dice, porque todos fallamos muchas veces, se incluye, todos fallamos muchas veces en este sentido, y es así, porque no hacemos con perfección lo que es correcto. A veces hablamos descuidadamente, ¿verdad? Nos pasa, hablamos descuidadamente, pero el hombre perfecto dice que es aquel que es capaz de dominar su lengua, que ha alcanzado esta madurez espiritual, hablando como la verdad en amor, lleno de sabiduría y comprensión. ¿Les gustaría ser así, chicos? Con esta madurez espiritual, pues entonces necesitamos sabiduría. Versículo 3. Y a partir de aquí, Santiago empieza a hacer varias analogías. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Para que nos obedezcan, dice, y dirigimos así todo su cuerpo. La lengua, aunque es tan pequeña, es capaz de controlar a todo el cuerpo y es capaz de influenciar todos los aspectos de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras intenciones o nuestras personalidades. Y Santiago, dice en el versículo 3 que ponemos freno en la boca de los caballos. Ahora, el freno o bocado, esto es parte de la brida, es decir, de las correas que se pone en la boquita del caballo. ¿Para qué? Para direccionarle a un lado o al otro lado, ¿ya? Y tiene 3 partes principales, estas bridas. Es decir, esta boca, este freno del que habla Santiago. 3 partes principales: la embocadura, la barbada y las camas. Vamos con la embocadura. La embocadura se pone dentro de la boquita del caballo y produce un cierto tipo de dolor para que cuando el caballo quiera irse a la derecha y el jinete quiera llevarla a la izquierda, le duele al caballo. Entonces, ¿qué hace el caballo? Evita ese tipo de dolor y va a obedecer por donde el jinete le dirige.
Así, esta es la función de la brida, del freno, del bocado. Ahora, con nosotros, la lengua. Si sabemos que con nuestra lengua producimos tanto dolor, si se nos dice que dominemos, ¿no deberíamos también ser como los caballos? Me va a doler, voy a obedecer, voy a ir por acá. Si me dice por acá, voy por acá, no por allá. Si la lengua hay que controlarla, la controlo, para que no haya dolor en mí ni en el otro. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las quiera va llevándoles. Entonces, no es el fuerte viento quien dirige a la nave, sino que dice, ¿qué es lo que le dirige? El timón. El timón, una cosa chiquita, dirige a una grande nave. Y si el hombre es capaz de dominar a las bestias y de controlar o direccionar a las naves, también deberíamos controlar nuestra lengua. Y sí podemos hacerlo si no es por el mérito y la gracia de Cristo. Vamos a ir viendo eso después. 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Me encanta esta cita, les voy a compartir de Curtis Vaughan. La lengua puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente, confortar al moribundo, o ¿saben qué? Puede aplastar al espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar naciones al borde de la guerra. Todo eso puede hacer esta lengua tan chiquita dentro de nosotros. Proverbios 15 del 1 al 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cómo somos cuando pasa algún malentendido? ¿Procuramos apaciguar la situación o aportamos para que la ira se encienda? Miren cómo actuaba nuestro Señor Jesucristo. Pedro menciona en su primera carta, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le encomendaban quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es como actuaba nuestro Señor. Él recibía palabras ofensivas, maltrato verbal, pero saben que Él nunca se vengó, nunca maldijo y mucho menos amenazó, sino que se encomendó a Dios, sufrió en silencio. Y esto causa sorpresa hasta ahora, que Él se haya quedado en silencio. Pero, ¿por qué? Porque puso su confianza en la soberanía y en la rectitud del Padre. Y chicos, eso es lo que está pasando ahora. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hallamos en diversos pleitos, en peleas, nos quedamos callados o tratamos de apaciguar y encomendamos nuestra causa al Señor y confiamos en la soberanía y en la rectitud del Padre? Porque quizá no alcancemos la justicia completa por los hombres. Quizá no salgas bien parado de ese problema, pero ¿sabes? Confía en la soberanía y en la rectitud de Dios, porque Él es recto, Él sí es recto. 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por qué dice que la lengua es un mundo de maldad? Porque la lengua dice mentiras, porque la lengua dice calumnias, porque crea discordia, porque incita a la lujuria, y así numerosos pecados. Casi todos los pecados inician, ¿saben?, por la lengua. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de los pecados inician por esta pequeña lengua. ¿Y qué dice Santiago? Y contamina todo el cuerpo, es decir, corrompe. Mateo 15:11.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y ¿qué hacen? Contaminan al hombre, contaminan al alma. ¿Y qué dice? E inflama la rueda de la creación. No es que se queda ahí nomás haciendo eso y dice eso, sino que inflama la rueda de la creación. O también traducido, inflama el ciclo de la vida. Inflama tu vida. Daña tu vida y daña tu ciclo, tu entorno. Y algo muy fuerte que sigue después dice, y esta está inflamada por el infierno. Y el infierno tiene una connotación griega que significa Seena o valle de Hinnom. Lo que pasa es que en este valle se quemaba mucha basura. Todos los desperdicios se quemaban en este valle, entonces estaba en constante fuego, o sea, siempre estaba así. Y Jesús emplea este sitio como el lugar para referirse ¿a qué? Al infierno, al lugar de tormento eterno. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué Santiago menciona que está inflamada por el infierno? Porque ¿quién enciende la lengua? Es Satanás quien está encendiendo la lengua. Así dice, está inflamada por el infierno. No podemos ser ministros de Satanás, no podemos ser ministros, siervos del enemigo para maldecir, para crear este tipo de causa, de dolor. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Sabemos que al hombre se le dio el poder de gobernar a todas las bestias, Génesis 1:26, ¿no es cierto? Pero ningún hombre, dice Santiago, pero ningún hombre, y aquí enfatiza el versículo 2, ¿recuerdan que decía, porque todos ofendemos? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pero chicos, solo Dios con su poder puede ayudarnos. Es Cristo, es el Señor que puede hacerlo. Con ella bendecimos, versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos. Esta es la incoherencia. Esta es la hipocresía de la actividad de nuestra lengua. A los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Miren a la persona que está a su lado. Ellos, ellas, están hechos a la semejanza de Dios. Por consiguiente, si maldecimos a quienes están a nuestro lado, ¿a quién estamos maldiciendo si están hechos a la semejanza de Dios? Es a Dios mismo. Es a Dios mismo. Esto no puede ser así. Ahora yo les quiero preguntar, como cristianos, ¿estamos hablando del mismo modo que el mundo lo hace? Cuando tú hablas con tu amigo, con tu amiga, ¿te refieres del mismo modo que el mundo hace? Con palabras obscenas, con alguna palabra mal dicha. ¿Estamos hablando de la misma forma que el mundo lo hace? Santiago dice en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y saben, chicos, no es que nosotros somos un grupo de personas que estamos de cierta manera relacionadas, que de cierta manera nos reunimos el sábado y cantamos o jugamos, compartimos, escuchamos la palabra de cierta manera. No, nosotros somos un organismo viviente que posee la vida misma de Dios. Somos hermanos, hermanas, que estamos unidos de manera espiritual para caminar hacia la semejanza de Cristo. Eso somos. Y somos llamados a soportar nuestros agravios, nuestra tristeza y nuestro dolor en los insultos que recibimos. Sí, estamos llamados para eso. ¿Y saben con qué actitud? Con paciencia, amor y amabilidad. Mateo 5, del 11 al 12.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. No dice, aguanten, soporten todo para que queden bien, para que digan qué bien que son ellos, qué chéveres que son, qué bestia, qué ejemplazo. No. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. El galardón, chicos, no lo que recibimos en este mundo, no de pronto por ser bien vistos. Es el galardón del cielo. La cosa incorruptible, el tesoro incorruptible que no va a ser oxidado, que no va a ser robado. Es eso. Cuando otros pecan contra nosotros, Dios nos insta a dar una respuesta radical. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa es radical. Primera de Pedro 4:8. Dios nos capacita para cubrir los pecados de nuestros hermanos y hermanas, soportándonos por gracia con una actitud de amor. Dios nos capacita para hacerlo. No es difícil, no es una misión imposible, no. Dios nos capacita, solo Dios. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No podemos nosotros contradecir nuestra profesión de fe diciendo palabras malas. No podemos, no debería ser así, dice Santiago. Hermanos míos, esto no puede ser así. Es decir, ¿han visto alguna vez una fuente donde caiga agua potable y también agua no potable? No, ¿verdad? Sería absurdo. ¿Cómo podríamos tomar esa agua? No podríamos. 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si la naturaleza es incapaz de irse en contra de las funciones por las que ha sido creada, así también nosotros, ¿para qué hemos sido creados? Para tener una vida linda aquí en la tierra. Para hacer riquezas. No, hemos sido creados aquí para honrar al Señor, no solo de palabra, sino de acciones. Entonces no podríamos irnos en contra de la naturaleza por la cual también hemos sido creados, ¿verdad? ¿Cómo logramos esto? La sabiduría de lo alto. Viene el otro tema. Versículo 13. Y en este versículo vamos a hacernos un examen. Vamos a aplicarnos un examen. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos pregunta Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, prueba por la buena conducta de tus obras en sabia mansedumbre. Prueba. Una persona sabia y entendida demuestra por lo que dice y por lo que hace que es sabia, ¿verdad? Eso es lo que hace. Ahora, ¿cómo obtengo sabiduría? ¿Cómo logro ser sabio? ¿Cómo obtengo esta sabiduría? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala a Dios. Recordemos que los hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Hablamos de un espíritu humilde y amable. Y vamos a hacer un ejemplo. Nosotros llevamos por lo general un registro de las ofensas que recibimos. ¿Les ha pasado con algún amigo, con un familiar, con alguien? Entonces decimos, esta es la primera vez que me ofendí. Va una. Esta es la segunda vez que me vuelve a hacer lo mismo. Va dos. Y en la tercera, mejor que ya ni se asome, porque no más. No, se acabó. ¿Y saben qué? Pero si tu amor es como el de 1 Corintios 13, cuando empieza diciendo, el amor es sufrido. Entonces tú vas a seguir amando, aunque llegues al golpe 77. Hasta ahí vas a seguir amando, ¿sabes? Porque recuerdan ustedes cuánto tiempo Dios soportó su incredulidad antes de que fueran redimidos. ¿Recuerdan cuánto tiempo Dios soportó eso?
¿Y cuánto Dios sigue soportando nuestros pecados remanentes y lo que sobra de eso? Si no fuera por la paciencia de Dios, todos pereceríamos. Todos pereceríamos. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, es decir, envidia, resentimiento hacia los demás, amargos, y contención en vuestro corazón, esto causa división. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Es una sabiduría egocéntrica que está movida, ¿por qué? Por la ambición personal. Y esto es solo característica de un corazón que no ha sido santificado. Generada, ¿por qué? Por el enemigo. Primera de Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Hay que orar continuamente, chicos. La sabiduría que este mundo nos da dice que es insensatez. ¿Necesitamos cuál? La sabiduría de lo alto. 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Es decir, ahí hay una inestabilidad y un caos que se da por esta sabiduría humana. Y toda obra perversa. ¿Cuál es la sabiduría que necesitamos? Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, una integridad espiritual. Después es pacífica, porque promueve la paz. Porque cuando hay pleitos, porque cuando hay guerras, cuando hay disensiones, ¿qué hacemos? Tratamos de promover la paz como hijos de Dios. Porque es amable, es decir, no hay resentimiento, no hay odio, no hay venganza. Es benigna porque está dispuesta a ser enseñada. Está llena de misericordia. ¿Por qué? Porque muestras interés y preocupación por los que sufren dolor. Y saben, y perdonamos con rapidez. Y de buenos frutos, sin incertidumbre. Es una sabiduría que está ahí, convencida, con compromiso. Y no hay hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para tu gloria? No. Para la gloria y alabanza de Dios, nuestro Padre. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una cosecha de justicia. Es glorificar al Señor. Necesitamos al Señor. Necesitamos a Cristo. Necesitamos esta sabiduría de parte del Señor. Y para terminar, les quiero leer Filipenses 2 del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es la humildad? Sino un sacrificio abnegado, en donde te abandonas a ti mismo por el otro, por el otro. Este es el amor que fluye de la humildad, y donde no hay humildad, no va a haber amor. ¿Cómo sabemos, cómo podemos lograr la humildad? Cuando sabes quién eres y cuando reconoces quién es Dios. Y te humillas delante del Señor y reconoces que necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. ¿Cómo debemos amar? Juan 13, del 34 al 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesucristo reconocía nuestra necesidad. Sabía que necesitábamos un Salvador, que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo? Se sacrificó personalmente por amor. Esto es lo que nos muestra Cristo. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo por los méritos de Cristo, no por nosotros mismos. En nuestras fuerzas no vamos a poder promover la paz. No vamos a poder tener esta sabiduría amable. En nuestras fuerzas no. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo para no hablar mal del prójimo,
porque es semejanza de Dios. Son hechos a semejanzas de Dios. Así que, para terminar, es que necesitamos recordar, arrepentirnos, por no hacemos bien uso. Dice Santiago, todos fallamos, pero necesitamos esta sabiduría que viene de lo alto y pedimos sabiduría al Señor y dice que Él nos da en abundancia y sin reproche y nos será dada. ¿Para qué? Para promover la paz. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Señor, para alabar, para la honra y alabanza de Dios. Eso debe mover nuestros corazones. Eso debe enseñarnos a ser humildes y amarnos los unos a los otros. Amén. Amén.